Bueno, continuando con las clases de biofísica en CBCC2, veamos hoy el último tipo de músculo, que es el músculo liso, en este derrotero sobre los músculos en lo que tiene que ver con los aspectos funcionales y estructurales de los mismos. Entonces, como introducción respecto a los músculos lisos, como generalidades, digamos que están en paredes de órganos huecos, en vasos. Entonces, a diferencia del músculo esquelético, donde en general se producen variaciones en una dimensión y uno puede ver la fuerza en el extremo y la longitud del músculo y correlacionar esas variables, tanto en el músculo liso como en el músculo cardíaco, las variaciones son en tres dimensiones, por lo cual la variable equivalente de lo que sería fuerza o tensión es la presión. Y la variante equivalente en lugar de la longitud es el volumen. Por lo cual las contracciones en estos músculos generalmente se pueden ver como variaciones de presión y de volumen. Pero uno siempre puede aislar tiras paralelas de estos músculos donde puede obtener preparados parecidos a los del músculo esquelético y hacer también curvas de tensión con longitud experimentales. Como características, el músculo liso está ampliamente sujeto a regulación, tanto nerviosa, que puede ser extrínseca o intrínseca. Eso quiere decir que puede ser intrínseca, quiere decir del mismo órgano en el cual está presente, y extrínseca se refiere que es fuera del órgano. Generalmente con extrínseco nos referimos a el sistema nervioso neurovegetativo, o sea, sistema simpático o parasimpático. También están ampliamente expuestos a una regulación hormonal que puede ser local, a veces le llamamos a esta una regulación parácrina, por ejemplo, eso se ve mucho a nivel gastrointestinal, o general, y ahí en ese caso hablamos de una regulación endocrina. También hay una regulación a veces más local que se le denomina autócrina. Otra característica general del músculo liso es que va a consumir muy poco ATP en relación a los músculos estriados, el esquelético y el cardíaco. Así que hay un mínimo consumo de ATP en relación a estos músculos. Disculpen que a veces quedan mal las letras por las funciones de autocorrección, porque está todo hecho como para inglés y bueno, por eso se autocorrige a pesar de que uno escribe y quita los tildes y otras cosas. Veamos ahora la estructura general en los tejidos. Generalmente se dispone en capas el músculo liso, una primera capa circunferencial alrededor del órgano que ocupa, otra longitudinal y otra oblicua. Podemos ver esto en tres grandes casos, como ser, por ejemplo, los vasos sanguíneos, donde hay una capa circunferencial a nivel gastrointestinal, y también en útero, donde ya aparece la capa oblicua o diagonal. Van a estar separados estas capas de músculo liso de la luz del órgano por una mucosa o endotelio que cumple una función central porque comunica con el músculo liso y regula su actividad. En los vasos sanguíneos, que es este primer caso que vimos acá, todo esto quizás lo vean también en el curso de histología, vemos que tenemos una túnica íntima compuesta de un endotelio, un subendotelio y una lámina elástica interna, que es lo que verían acá en el vaso sanguíneo, sería esta capa. Y luego tenemos una túnica media en donde aparece el músculo liso ordenado circunferencialmente, colágeno separando el músculo liso
elastina y una lámina elástica externa. Finalmente, la adventicia con colágeno, fibras elásticas, que no es lo mismo que elastina, fibroblastos, macrófagos y los vasos que nutren a estos vasos, a las células de estos vasos, que se les llama a veces vasa vasorum. A nivel gastrointestinal, vemos que existe alrededor de la luz del órgano una mucosa que va a tener el epitelio, la lámina propia por debajo de la mucosa y la muscularis mucosa, como van a estudiarlo en detalle con los compañeros de histología. Hay una submucosa, van a ver que hay glándulas, ductos y glándulas y linfáticos a dicho nivel, pero las capas musculares que van a venir luego, como pueden ver acá, son circulares y longitudinales. O sea que aparte de esta disposición circunferencial, aparece una disposición también longitudinal. Y vemos que también hay una amplia inervación, en este caso le llamaríamos intrínseca, con los plexos mientéricos que se llaman de Auerbach y Meissner, que van a ser centrales para regular la motilidad a nivel gastrointestinal. Finalmente vemos la serosa con epitelio y alveolares. Vemos que en la submucosa tenemos ese plexo de Meissner, el plexo de Auerbach, que se le denomina también plexo mientérico más por afuera, y aún más por afuera vemos que en relación con el mesenterio ya tenemos las arterias y los nervios que penetran un poco en la estructura para dar la irrigación correspondiente. Todo esto lo van a ver en detalle con los compañeros de histología y acá solo lo mencionamos como introducción para que vean la disposición en los órganos del músculo liso. En el útero, fíjense que hay una capa interna de fibras circulares, hay una capa media, yendo de adentro hacia afuera del órgano, que tiene fibras en disposición como diagonal variable, que dice mesh-like fibers acá, y una capa más externa de fibras longitudinales. En general, hay hasta esas 3 capas en los distintos órganos del organismo. Entonces, vamos a pasar a ver ahora detalles de lo que tiene que ver con el músculo liso. Fíjense que acá les puse grabaciones de lo que es el músculo liso de arterias pulmonares para que vean lo que es la realidad en diferencia a los esquemas. Fíjense cómo se contrae el músculo liso y cómo van quedando partes adheridas. Y claro, este músculo liso es una célula aislada en cultivo. Pero vean cómo la contracción se produce a nivel tridimensional en lugar de a nivel de una sola dimensión. Se contrae en todos los sentidos y van quedando puntos de contacto, como ven, mientras se va contrayendo. Hoy sabemos mucho más de la regulación de todo eso. Obviamente, a veces esos puntos de contacto tienen que ver con endotelio, otras veces con colágeno y la matriz extracelular, y todo eso regula la contracción del músculo liso en los órganos en los que se encuentra. Entonces, veamos ahora con esquemas cuál es la estructura general de estas células del músculo liso. Es liso porque no tiene estriaciones, no hay sarcómeros, pero eso no quiere decir que no tenga miofilamentos finos y gruesos. Sí existen, pero no están ordenados. Entonces tienen esta célula y vean que los miofilamentos finos y gruesos se disponen en haces, pero como diagonales, y no genera la estructura del sarcómero. Y cuando se contrae,
hay un cambio no solo en una longitud, en una dimensión, sino que también cambia en este sentido, queda como una especie de butifarra contraída, digamos, ¿m? Y pueden ver cómo cambia en las tres dimensiones. ¿Dónde es que se anclan? Eh, Eso sería lo que tiene que ver con la contracción 3D que dice acá, ¿ven? ¿Dónde es que se anclan los miofilamentos finos y gruesos para poder ejercer la tensión, para que los miofilamentos gruesos, las cabezas de miosina, se anclen sobre la actina y tironeen a la actina y se produzca la contracción? Se anclan en lo que se llaman los cuerpos densos, que los ven acá, y esos cuerpos densos son similares a lo que era la línea Z en los músculos estriados y tienen una alta composición de alfa-actinina que permite la unión de los filamentos de actina a las mismas. La alfa-actinina, por otro lado, está unida al resto del citoesqueleto y no es una proteína estructural que no se deforma tanto a diferencia de otras. O sea que es como una especie de esqueleto celular que se encuentra a ese nivel. Contribuye a eso el hecho de que hay otras que son no contráctiles, que son filamentos intermedios, son también parte del citoesqueleto, en general de todas las células, que son proteínas llamadas desmina y bimentina. Todo eso contribuye a que haya una especie de anclaje interno en la célula, pero el resto se puede contraer por la interacción miosina-actina. En los miofilamentos gruesos, nosotros, que sería esto que ven acá, un miofilamento grueso, vamos a ver una miosina, pero esa miosina que está acá tiene una isoforma absolutamente distinta a la de los estriados. Y como las isoformas son distintas, las proteínas son distintas, los ciclos y variaciones son distintos. En particular, la isoforma de los músculos lisos es una miosina tipo 2, pero del ciclo muy lento y consume muy poco ATP. Tienen 2 cadenas pesadas y 4 cadenas livianas, pero tiene una disposición un tanto diferente en los músculos estriados. Fíjense que cómo es que se dispone todo este anclaje que ven acá, y fíjense que acá tienen esto que está en azul sería el miofilamento grueso y en rojo el miofilamento fino, y ven que se van disponiendo como en líneas diagonales uno alrededor del otro, pero a diferencia de los músculos estriados, no hay un ordenamiento, sino que hay como un desfasaje de uno solo, después se desfasa otro solo, después se desfasa otro solo, hasta llegar a los contactos con los cuerpos densos. Así que la disposición de la miosina alrededor de la actina es muy diferente en estos músculos. Esta disposición que hay acá va a dar un rango de tensión activa, o sea, cuando interactúen la miosina y la actina, que va a ser muy extenso y hace que haya una mayor longitud óptima para el caso del músculo liso. Entonces, acá tienen lo que se puede ver a nivel molecular de este esquema que sale de este que está acá. Pueden ver que en un estado relajado, básicamente tenemos una estructura que de cuerpo denso a cuerpo denso, que sería casi como lo equivalente a un sarcómero, está bastante estirado y no hay interacción entre los filamentos gruesos y los filamentos finos de actina. Pero cuando se contrae, tironea el filamento grueso del filamento de actina en sentidos diferentes y ocurre un acercamiento de los cuerpos densos. Miren cómo varió la distancia acá respecto a esta otra.
Entonces la miosina se puede deslizar, puede provocar que se pueda deslizar la actina grandes distancias sin encontrar un final real de un sarcómero. Por eso el rango de tensión activa es muy extenso y el rango para la longitud óptima también es muy extenso. Es porque los sarcómeros no son líneas definidas. No existe el sarcómero en el músculo liso. Los cuerpos densos incluyen entonces a la proteína alfa-actinina, que se consideran análogos a los discos Z. Acá tienen a los filamentos finos de actina del músculo liso. Estos se disponen como actina positiva en cuanto a la orientación. No hay troponina, no existe troponina en el filamento fino del músculo liso. Lo que hay es una proteína que se llama caldesmina, pero sí hay tropomiosina. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido ligar a la tropomiosina que está presente en el filamento fino como un papel activo en la regulación, como sí ocurre en el caso de los músculos estriados, donde en realidad la tropomiosina se vincula a la troponina C. Así que esto sería el músculo liso, no hay sarcómeros y la regulación por calcio no va a estar ligada al miofilamento fino, sino que al miofilamento grueso. Veamos entonces ahora la siguiente, donde podemos ver las fibras de músculo liso y ven que hay como una especie de mini, no son agujeros, pero son como invaginaciones de membrana, ¿ven? Y hay una vinculación también en algunos tipos de músculo liso, sobre todo más que otros. Estas invaginaciones son lo que se denominan cavéolas. No hay túbulo T en el músculo liso. Lo que existe es como una especie de invaginación rudimentaria de la membrana, que es lo que se denomina cavéola. Y estas son las que se van a relacionar funcionalmente con retículo sarcoplasmático, que sí hay en el músculo liso y está bastante relacionado con las cavéolas. Vinculación de célula a célula es variable de acuerdo al tipo del músculo liso. La vinculación para lograr un sincicio funcional parecido a lo que ocurre en el músculo cardíaco, si es eléctrica se da por uniones gap, como pueden ver acá, ¿ven? Que dice gap junction acá. Y si es mecánica se da por los desmosomas, como los pueden ver acá. Fíjense acá la red interna que hay, acá tienen los cuerpos densos y tienen los filamentos finos y gruesos de actina y de miosina. Entonces, en base al grado de vinculación de célula con célula, hay dos grandes tipos de músculos lisos. El músculo liso unitario, que opera como un sincicio funcional, parecido al músculo cardíaco, es decir, opera como una unidad funcional, y el músculo liso multiunitario, donde no hay un sincicio funcional y por eso exige que haya una gran inervación célula a célula. Es importante destacar que un órgano puede tener sectores con ambos tipos de músculos. Puede haber un sector del órgano que se comporte como músculo unitario, con grandes uniones de este tipo, pero otro sector no. Así que puede haber órganos con ambos tipos de músculos. Hay una gran heterogeneidad, por tanto, en el músculo liso. Y también puede haber un cambio gradual de unitario a multiunitario. Hay toda una zona de grises intermedio. No es que hay uno u otro y nada más que eso. Los tipos de contracción a los que se puede ver sometido el músculo liso son contracciones
fásicas, que quiere decir que son rápidas, y generalmente van a estar asociadas a la propulsión. Generalmente el músculo liso va a ser unitario y de relajado pasa a contraído. Eso lo pueden ver a nivel gastrointestinal, en el esófago, por ejemplo, a nivel de los intestinos, a nivel del estómago y a nivel urinario también, en el caso de la vejiga, por ejemplo. También hay contracciones tónicas dadas por esfínteres, por ejemplo. Ahí generalmente son multiunitarios los tipos de músculos y puede ocurrir que pase de estar relajado a contraído o de contraído a relajado. Se van a ver en vasos, en la vía aérea y en la comunicación de una parte del órgano gastrointestinal con otro. Van a ver que entre el esófago y el estómago está el cardias como esfínter, etc. Entonces, en este esquema que está acá pueden ver la fuerza en función del tiempo y pueden ver que algunos, como los de esfínteres, van a estar normalmente contraídos y de pronto se relajan, que es lo que ven en verde. Pueden ver que otros esfínteres van a estar normalmente relajados y luego se contraen, que es lo que ven en rojo, esófago, la vejiga, y pueden ver en cambio otros que tienen una contracción tónica cuasi permanente, como la vía aérea y los vasos sanguíneos. Ya son otro tipo de músculos que en ese caso vemos que están contraídos parcialmente, y otros pueden ver que tienen una contractura como fásica, que es lo que ocurre a nivel gastrointestinal con el estómago y los intestinos. Entonces, las características del músculo liso unitario, que es el que ven acá, como pueden ver, hay una amplia comunicación de célula a célula por uniones gap, lo que permite unión metabólica y eléctrica. No solo eléctrica, porque las gap, recuerden que son hexámeros y tienen un gran poro interno. Son canales iónicos también, pero son canales iónicos con un gran poro interno. Entonces, vean que eso permite que funcione como sincicio funcional. En este caso vemos el intestino delgado, y vemos que la inervación no necesita ser célula a célula, porque ya transmitiendo la información a una célula se propaga a todo el resto. Por lo cual hay varicosidades autonómicas neuronales. El sistema nervioso vegetativo autónomo tiene varicosidades de donde libera neurotransmisores para todo el sector del músculo liso, como ven acá. Así que entonces las características son que importa como un sincicio funcional, importa porque tienen mucha inervación intrínseca, como ven acá, esos son los plexos que ya hablamos recién, y va a haber también reflejos relacionados a esa inervación intrínseca. Hay poca inervación extrínseca que llega a los plexos, pero también llega al músculo liso. Del sistema simpático y parasimpático hay muchas uniones gap y hay también la capacidad de marcapaso intrínseco asociado al órgano. Van a ver que son las células intersticiales de Cajal que están en los plexos. Más frecuentemente el músculo liso unitario importa para hacer propulsión y tiene una abundante regulación hormonal. Acá más abajo pueden ver la comunicación de célula a célula, donde el potencial de acción pasa. También pueden pasar las ondas de calcio. El calcio es un gran regulador y segundo mensajero. Eso se estudia mucho en el departamento de biofísica, el calcio intracelular, por parte de varios laboratorios, en el cual estudiamos matemáticamente la unión de calcio y el pasaje de calcio de célula a célula y los cambios y las centellas, como ya hemos hablado.
Eso pasa y comunica a través de las uniones GAP que también se regulan por el mismo calcio. Veamos ahora entonces el músculo liso multiunitario. Como ejemplo se toma el músculo ciliar. Acá tienen el cristalino y cuando uno acomoda el ojo, es decir, cambia la concavidad y convexidad del cristalino y cambia el poder de acomodación del ojo, porque una imagen si se acerca tiene que aumentar la convergencia del cristalino y por lo tanto el músculo ciliar debe contraerse o relajarse para lograr mayor o menor convergencia, de acuerdo a dónde esté la imagen que se deba enfocar en la retina. El músculo ciliar es multiunitario y como pueden ver acá, las características son, ven que no hay prácticamente uniones GAP. Sí existen, pero son pocas. Así que es cada célula individual con haces de tejido conjuntivo entre ellas y también inervación con varicosidades entre ellas. Hay poca inervación intrínseca, pero mucha inervación extrínseca del sistema nervioso neurovegetativo. Cada célula es inervada individualmente. Pocas o no uniones GAP. Generalmente no hay marcapaso intrínseco y es más frecuente de verlo en esfínteres o en músculos que operan para regular la acomodación, por ejemplo, con un músculo ciliar. También presenta regulación hormonal.